Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos por medio de la plataforma Facebook. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ok, de parte del área de conservación y el SINAC, les agradecemos su participación durante este foro. Mi nombre es Braulio Navarro y voy a fungir como moderador de este espacio. Mi deseo es que este espacio sea del disfrute y aprovechamiento de los conocimientos que nos van a regalar nuestros expositores. No quiero extenderme más y quisiera compartir con ustedes cuál va a ser la metodología de trabajo. Vamos a tener un periodo de exposición de los disertantes. Posteriormente habrá un espacio de preguntas y finalmente habrá un cierre de cada expositor. Las normas generales que vamos a seguir será realizar sus preguntas por el chat de Facebook e indicar a cuál panelista se dirige. Puede ser un panelista en específico o bien puede ser una pregunta en general. Todas las preguntas o comentarios se podrán responder o hacer al final de las exposiciones. Bien, en el día de hoy nos acompañan expertos en la materia de los espacios marinos, la señora Mónica Gamboa, quien es bióloga marina con amplia experiencia en las zonas marino-costeras, actualmente gerente de conservación de la Asociación Costa Rica por Siempre. De igual forma, contamos con la participación del señor Alan Valverde, quien es director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Silvestres Protegidas y decano de la Facultad de Ambiente y Desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional. También nos acompaña Ana Gloria Guzmán, quien es bióloga de la Universidad de Costa Rica con una especialización en pesquerías de pequeña escala. Actualmente directora ejecutiva de Conservación Internacional Costa Rica. También estaremos acompañados de la señora Alejandra Villalobos, quien es directora ejecutiva de la Fundación Amigos Isla del Coco. Para nosotros el objetivo de este foro es exponer los principales retos de conservación marina y la forma en que se han abordado. Por tanto, para poder introducir un poquito el tema, y me gustó mucho esta imagen casualmente porque muestra muy bien en sí lo que es el territorio costarricense, y vemos que en el Océano Pacífico, Costa Rica cuenta con 574.974.85 kilómetros cuadrados. Esto hace que Costa Rica en su territorio general sea 11 veces más grande la parte marina que la parte continental. No obstante, en la parte continental protegemos cerca de un 25, un 28% del territorio, pero en la parte marina protegemos solamente un 2.5%, siendo esta parte marina un 91.4%. De aquí nace una pregunta que es la que vamos a tratar de esclarecer con nuestros panelistas. ¿Cuáles son los principales retos y posibles respuestas para lograr una mayor conservación marina, tomando en cuenta los puntos de vista social, ambiental y económico? Con esto, pues, le daría yo la palabra para que inicie este proceso la señora Alejandra Guzmán. Posteriormente lo hará la señorita Ana Guzmán. Posteriormente, Mónica Gamboa. Y finalmente cerraremos con el señor Alan Valverde. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor compartir con estas personas amantes del tema marino. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a compartir una breve presentación. Ok. Quisiera iniciar este espacio conceptualizando un poco lo que significa conservación y
Con base a esa definición, que podemos encontrar muchos artículos e información científica que habla sobre la importancia de este verbo. Ya no me pasa la presentación, vamos a ver. Creo que no me está pasando la filmina. Ya. Como una conceptualización general, podemos hablar de que la conservación marina es el cuidado y la protección de los ecosistemas y de las especies marinas que se encuentran en los mares y en los océanos en cualquier parte del mundo. Esto implica manejo y también ayudar a la mitigación de actividades que realizamos y que representan una presión para la vida marina, como la destrucción de hábitat, sobrepesca, contaminación, como también lo que significa conservar y proteger estos ecosistemas. Quisiera que diéramos una especial atención a las palabras que encontramos marcadas con colores. El tema de cuidado, el tema de protección, el tema de ecosistemas, el tema de especies marinas, océanos, presiones, hábitats, sobrepesca y contaminación. En el contexto de este importante verbo que significa acción, conservar, hablemos un poquito de lo que significan los océanos. Los océanos representan el 70% del planeta Tierra. No en vano deberíamos de llamarnos más bien el planeta azul por su abundancia. Los océanos representan, sin duda, innumerables ecosistemas de diversas formas de vida. El océano se asocia con al menos 250.000 especies descubiertas, pero podríamos hablar de más de 750.000. Se estima que en el océano existe la mayor vida del planeta Tierra. O sea, es sin duda un mundo todavía por proteger y por conocer. El océano absorbe cerca del 25 y 30% del dióxido de carbono. Recordemos que los océanos son los pulmones del planeta. Cuando hablamos de océanos, tenemos que decir que proveen alimento para los seres vivos del planeta. Su salud depende de la conservación y preservación de este ecosistema. Y como todos, la humanidad todos y todas dependemos de ellos. Ahora, si hablamos de lo que nos aportan los océanos, ya hablamos un poco de las características. Ahora, cuando hablamos de los océanos, algunas ideas generales. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina. Eso nos compromete a, si bien usar este recurso, también conservar y protegerlo. Cuando hablamos de personas que dependen, tenemos que pensar en temas de investigación, educación, turismo, pesca, transporte. El océano es, sin duda, uno de los ecosistemas más, si no más importante para todos los seres humanos. Importante, sus corrientes rigen las condiciones meteorológicas del planeta, del mundo. Un dato que nos pone a pensar, cerca entre el 3 y el 7% están 100% protegidos. Eso es un llamado a aumentar esas zonas de protección. Los océanos son importantes para el tema de educación e investigación, para la toma de decisiones, con una capacidad de ver que las decisiones que tomemos hoy marcan un futuro. No a 10, a 5, a 10, 15 años. Estamos en un momento de tomar decisiones óptimas que prevean lo que es la conservación y protección de este ecosistema marino. Su salud depende de la conservación, ¿verdad? Entre más acciones favorables hagamos para mitigar las diferentes amenazas, lo que es para conservar este ecosistema es sumamente importante. Otro tema importante es que como todo ecosistema está expuesto a diferentes, si bien es cierto, está lleno de vida, está también expuesto a una serie de presiones. Vamos a ver si pasa la siguiente. Quedó. Ok. Cuando hablamos de las características del océano, hablamos de lo que nos da. Es inevitable tener que hablar del tema de las presiones que existen, por ejemplo, sobre las áreas de conservación, las amenazas sobre este ecosistema. Sabemos, nosotros no vemos, los seres humanos no vemos el océano como lo veíamos hace 10 años. De hecho, estamos en la década de los océanos. Y algunas de las presiones que tienen que ponernos a pensar y a actuar está, por ejemplo, el tema de la contaminación marina. Podemos hablar de temas de residuos, tanto sólidos y líquidos. Podemos hablar del tema de la sobrepesca, de la pesca ilegal, no regulada y no documentada. El tema del cambio climático.
Y bueno, la aplicación de acciones integrales basadas en hábitat, especies y ecosistemas, una falta de sensibilización y concientización. Quería detenerme en esta fotografía porque fue un caso de cómo los ecosistemas marinos están expuestos a diferentes presiones. Esto fue un trabajo que hizo FAICO en el 2019, gracias al apoyo de la empresa privada y al liderazgo de las autoridades de poder hacer una limpieza en el área de conservación marina Coco. Esto es el área silvestre protegida del Parque Nacional Isla del Coco. Eso fue una limpieza que nos permitió extraer del sitio cerca de 14 toneladas de basura y residuos. Muchos de estos se pudieron trazar de una forma adecuada. Lo que yo quisiera mostrar en esa fotografía es una foto que encierra muchísimas cosas. Primero, artes de pesca ilegal que ustedes ven al fondo, de una problemática que existe en todas las áreas marinas protegidas del mundo. Después, algunos residuos que llegan por temas sea por un tema de acumulamiento o bien, porque por ejemplo en la isla convergen cerca de 5 corrientes marinas y es parte de la basura que se va acumulando en el tiempo. Y otra cosa que quiero rescatar de la fotografía, los que tenemos la capacidad de poder trabajar y mitigar ese tipo de amenazas somos los humanos. Esta es la representación de una fotografía, por ejemplo, de unos colaboradores de una empresa privada y un guardaparque. En esa expedición participamos casi 30 personas. Fue una experiencia muy enriquecedora y permitió promover un ambiente más saludable, no solo para la diversidad marina terrestre, sino para los guardaparques. Cuando vemos esta fotografía, vemos las diferentes cosas que generan la contaminación y otras amenazas y el compromiso y la capacidad que tenemos los humanos de poder mitigar estas acciones. En el contexto, teniendo ya los océanos, sus características, las presiones y enfocándonos rápidamente en el tema de los retos, yo puntualicé 6 temas importantes. Estamos llamados a hacer un cambio de prácticas y a reducción de lagunas enfocados en temas de sostenibilidad, porque si no trabajamos en la sostenibilidad no tendremos recursos marinos para muchísimas cosas, para todos los usos que tenemos, para temas de turismo, para temas de pesca, para temas de investigación, para muchísimas cosas. Importantísimo. ¿Cuáles son los retos? Darle continuidad al tema de la investigación continua. Entre más información se genere de tanto las autoridades de gobierno como los diferentes usuarios, eso provee una mejor toma de decisiones. 3. El tema, estamos en una era llena de tecnología. Entre más información podamos procesar y sobre todo hacer uso de herramientas que vienen hasta temas satelitales, procesamiento de sistemas. El uso de tecnología deberíamos de aprovecharlo aún más en temas de conservación marina. Usamos la tecnología para muchísimas cosas del día a día, para temas empresariales, pero para el tema de sostenibilidad y conservación marina representa una oportunidad, aumentar el tema de la aplicación y uso de la tecnología. La herramienta más importante por el cual empieza la toma de decisiones y poder hacer uso de herramientas que se dan en la vida es el tema de la educación. Cuando hablamos del mar y del océano, tenemos que pensar en que somos 70% un planeta azul. Por eso, promover temas de investigación en comunidades, no solo en costeras, sino en urbanas y rurales, es sumamente importante. Las acciones de conservación, por ejemplo, para mitigar el tema de contaminación, las acciones que hagamos en continente pueden marcar una acción favorable a un ecosistema tan importante como los océanos. Otro tema importante, el tema de conservar es un verbo infinito. Requiere una acción constante, y no de uno, de muchos. Hago la mención de la importancia de los liderazgos de las autoridades de gobierno, pero también lo que los diferentes actores de la sociedad civil podemos hacer en el contexto de fortalecer, digamos, lo que tiene que ver las capacidades de los líderes y de los protectores. Debemos promover muchísimo más circular información de contaminación, educación, de fortalecimiento de capacidades, los roles que, por ejemplo, realizan. Hago el caso por el trabajo que nosotros realizamos, la importancia de fortalecer el área de conservación marina Cocos, tomando en cuenta la importancia que le da la isla del Coco a Costa Rica, y como lo mencionaba Braulio, la existencia de la isla del Coco hizo a Costa Rica 11 veces más grandes. Eso es sumamente importante tener. Entonces, invertir en temas de fortalecimiento de capacidades es sumamente importante. Y lo que la ciencia, lo que la técnica, lo que la información ha dicho a través de los años, es aumentar el uso de herramientas ya existentes que permiten conservar y proteger
hábitat y especies mediante usos y buenas prácticas como son las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas representan hoy por hoy una herramienta de conservación sumamente marina y quería contextualizarla en el significado y en sus beneficios. Las áreas marinas protegidas es un área designada y administrada de manera efectiva para proteger los ecosistemas, los procesos y los hábitats de especies marinas, capaces de contribuir a la restauración y reposición de recursos para el requerimiento de sus usuarios. Las áreas marinas tienen una visión integral, no es algo enfocado solo en una especie, es pensar en sus hábitats, es pensar en sus ecosistemas, es pensar en el tema de sus amenazas, es un todo. El tema de áreas marinas protegidas debería verse como una acción integral que piensa en todo aquello que se relaciona con el océano, incluyendo sus usuarios. Algunas de las ventajas de los beneficios de las áreas marinas protegidas corresponden ayudar a recuperar los stocks de especies marinas, promueve la sostenibilidad de poblaciones de especies marinas, protegen la diversidad marina y sus hábitats críticos, aumenta la resiliencia ante el clima y otros cambios ambientales y facilita la investigación, la educación y la recreación. Vamos a ver. Quedó ahí, ya casi pasa. Vamos a ver. Ok. Ya para ir cerrando, 2 minas más. Cuando hablamos de océanos, características, ¿qué tenemos hoy? Hoy en Costa Rica, el gobierno de Costa Rica está impulsando la ampliación, el proceso de viabilidad de ampliación del área de conservación marina de Coco en sus 2 áreas. Y hay un par de mensajes que tenemos que tener claro de por qué es importante dar continuidad e impulsar esas iniciativas. Ya sabemos que las áreas marinas protegidas son una herramienta muy importante para temas de conservación porque tiene un enfoque integral. En Costa Rica hoy menos del 3% está protegido, por ejemplo, en la zona económica exclusiva del Pacífico, una extensión de 530.000 kilómetros, solo el área de conservación cubre 11.000 kilómetros cuadrados. El Parque Nacional Isla del Coco tiene una serie de características para la UNESCO, por ejemplo, la Isla del Coco tiene un valor irreemplazable, incalculable. La Isla del Coco tiene 5 reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es sitio patrimonio natural de la humanidad. En el 2019 fue Blue Park. Eso solo tiene, por ejemplo, entre 20 y 23 sitios alrededor del mundo. Además, es sitio histórico. Recordemos que la Isla del Coco representa los ecosistemas, los océanos alrededor de ella se asocian como hace 200 años. Es un sitio casa, es una casa de especies únicas en el mundo. Su posición es estratégica en la zona económica exclusiva de Costa Rica y permite que diferentes especies puedan cumplir diferentes ciclos de vida en este ecosistema. Cuando hablamos de ampliar, tenemos que pensar o en fortalecer el tema de las áreas de conservación. Estamos pensando en sostenibilidad. Y estamos pensando en sostenibilidad no solo los recursos, es de sus hábitats. Volvemos al tema de que es una conservación, es un enfoque integral. Importantísimo, ¿por qué es ampliar? La isla del Coco se encuentra en una ubicación estratégica en el Pacífico tropical oriental. La isla del Coco es importante para Costa Rica, para la región y para el planeta. Y solamente invitarlos en el contexto, en esta breve explicación, las acciones empiezan por uno, informarse, educarse, hay muchísimos medios, tener esa espinita de conservación marina, ojalá que durante los años podamos promover más expertos y expertos en temas de recursos marinos, pero hay acciones que podemos hacer ya. Nosotros desde la Fundación, desde el 2017, hemos venido facilitando y apoyando al gobierno en el proceso de la viabilidad de ampliar la área de conservación marina Cocos, y usted puede de alguna forma mostrar esa intención o ese compromiso de formar parte de iniciativa. Solamente invitarlos a que visiten la página unmundoazulproproteger.com. En esta página ustedes podrán encontrar información, mensajes claves y otras sobre la importancia de la isla del Coco para Costa Rica y para el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por los puntos y los temas desarrollados como aporte para este foro. Seguidamente vamos a escuchar a Ana Gloria Guzmán de Conservación Internacional. Gracias.
Adelante, Ana Gloria. Gracias. Ale, necesito que dejes de compartir, no me dejas. Gracias. Qué detalle, ¿cierto? Sí. Gracias, Anica. Gracias. Listo, ahora sí. Espero que podamos compartir. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver? Sí, correcto. Ahí está, Ana Gloria. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Ana Gloria Guzmán. Yo soy la directora ejecutiva de Conservación Internacional y es un gusto poder acompañarles hoy un poquito y compartirles la perspectiva sobre estos elementos hacia los retos para una conservación marina efectiva. Muchas gracias, Alejandra, también por compartirnos detalles específicos que nos puedan servir para esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Yo quiero iniciar un poco y poniendo en perspectiva también el mapa que nos compartió don Braulio sobre la extensión marina de Costa Rica. Esta, como pueden ver, es casi 10 veces el tamaño que tenemos en tierra y eso quiere decir que tenemos una tarea muy importante donde todos somos responsables por asegurar la gestión efectiva de esta zona económica exclusiva. Sin embargo, de los retos que yo quiero mencionarles el día de hoy, nos llevan a pensar a otras escalas. Y es que estamos en un planeta donde no solo podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en que estamos hacia una gestión, para poder alcanzar una gestión efectiva de nuestra zona económica exclusiva, tenemos que pensar en lo que impacta nuestros océanos a nivel mundial. Eso quiere decir que tenemos que tener en consideración los cambios de temperatura, las corrientes, la productividad de los océanos, que nos permitan buscar cuáles son las herramientas de gestión más efectivas para nuestra zona económica exclusiva y para nuestro mundo. Para eso hay iniciativas a nivel global que nos permiten buscar herramientas para las zonas que están fuera de áreas jurisdiccionales, como las zonas económicas exclusivas, pero también como país tenemos una obligación de pensar un poquito más allá y de cómo tenemos que ir viendo esa gestión que requiere de diferentes frentes. Y ese es el primer reto, cómo verlo desde esos diferentes frentes que permitan tener una visión de paisaje, que permita manejar esos océanos a escala, considerando esta conectividad no solo de la biodiversidad, sino de los factores oceanográficos que nos afectan y también de los usos que estamos haciendo en este océano. Adicionalmente, la gestión, el otro de los retos es que tenemos que pensar desde una forma interdisciplinaria. El manejo interdisciplinario, ¿qué quiere decir? Que tenemos que enfocarnos para manejar un área o nuestro océano desde una forma integral. Y aquí tocando un poco el tema del día de hoy, de los retos, tenemos que pensar en los impactos sociales, los impactos económicos, en los impactos desde la parte de las ciencias, ¿verdad? Tenemos que ver no solo los impactos, sino los beneficios. Tenemos que tener desde un punto de vista holístico, tenemos que pensar no solo desde unas especies o de un solo de los ecosistemas, sino ese impacto acumulado que tienen las interacciones que tenemos con esos ecosistemas y con los usuarios de esas áreas, para poder definir cuáles son esos elementos que tenemos que integrar para asegurar que esas áreas que se promuevan, esas herramientas de gestión, incluidas las áreas marinas protegidas, logren esos objetivos, logren asegurar los servicios ecosistémicos de las áreas que estamos buscando, el bienestar de las poblaciones naturales y también una reducción de esas presiones y esas amenazas que estábamos viendo. Otro de los elementos que tenemos que considerar para poder buscar cuáles son los mejores mecanismos para hacer conservación marina a nivel nacional y a nivel global es el impacto del cambio climático. Aquí algunas imágenes nada más enseñándoles pues lo devastador que es el cambio climático. El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental. Estamos hablando de que tiene repercusiones económicas y sociales. Sin embargo, para nuestros efectos, para la conservación marina, que estamos hablando que la conservación tiene que incluir el uso sostenible, tiene que incluir
que consideremos los servicios que el océano nos da. Alejandra nos mencionaba la importancia de los océanos para la absorción de carbono entre un 25 y un 30%. También tenemos que considerar que los océanos son los que han absorbido hasta ahora más del 90% del calor que estamos generando. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en la salud de nuestros océanos. Y si no consideramos el cambio climático y cómo tenemos que adaptar nuestras medidas y nuestras herramientas de gestión a estos sistemas, realmente nos vamos a quedar atrás. No podemos quedarnos con instrumentos que fueron creados en otras condiciones. Ahorita tenemos que ser innovadores, tenemos que incorporar esta visión de impacto, de adaptación al cambio climático, considerando que los océanos son nuestra herramienta, nuestro aliado más fuerte y que su salud y lo que podemos hacer por ella es lo que nos va a generar los mejores escenarios para el futuro del bienestar humano. Asimismo, el otro reto que va vinculado en este contexto de cambio climático es cómo asegurar y mantener la biodiversidad que tenemos, la diversidad que se encuentra en nuestras áreas marinas, nuestra zona económica exclusiva, nuestros ecosistemas se puedan proteger para que puedan seguir dando sus servicios ecosistémicos, pero que podamos hacer un uso sostenible de los mismos en este ambiente, en este sistema cambiante. Tenemos que asegurar que nuestros mecanismos de conservación no sean solo en función de una especie. Tenemos que pensar en mecanismos de conservación que generen la resiliencia de esos ecosistemas, la resiliencia de nosotros como humanidad, por lo que también considero que tenemos que pensar en lo que es justicia climática. Tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros ecosistemas naturales y nuestros ecosistemas humanos, nuestras comunidades costeras, que nos permitan incluir esos valores para asegurar que la conservación vaya a tener ese impacto en el largo plazo. Y ese es el último reto que quería comentarles. La sostenibilidad a largo plazo de nuestra conservación es fundamental. Para eso tenemos que tener toda la información, la ciencia, el conocimiento técnico para poder tomar decisiones, pero tomar decisiones ya que nos permitan hacer uso adecuado de los recursos que tenemos, asegurando el bienestar a largo plazo, de los recursos naturales que estamos tratando de proteger, de buscar que los recursos que han sido presionados, que han sido dañados por mal uso, la mala gestión, o la falta de medidas de manejo o de conservación se recuperen, porque necesitamos de esos recursos para asegurar su resiliencia, la resiliencia de todos nosotros. Y esto implica diferentes niveles de compromiso de la parte ciudadana, asegurar que sus prácticas y su uso sea en función de esa visión de conservación a largo plazo. Tenemos que hacer reformas estructurales de cómo vamos a hacer estos mecanismos y estas herramientas de gestión y de protección. Y estamos hablando que no podemos estar pensando en un ambiente cambiante como el cambio climático en estructuras o en funciones que se limitan a nuestra área. Tenemos que considerar, tenemos que trabajar en conjunto con nuestros vecinos que manejan estos recursos también con nosotros, que también van a verse afectados por el cambio climático. Y todo lo tenemos que incorporar vinculado a asegurar que tengamos el bienestar humano junto con esa salud de los ecosistemas. Tenemos que buscar la sensibilización, el desarrollo del conocimiento, el entendimiento de que no podemos salir adelante en la conservación marina si no tenemos un uso sostenible, si no tenemos áreas de protección, si no tenemos comunidades que estén bien, que tengan su bienestar establecido, porque los principales usuarios son los que nosotros tenemos que asegurar que puedan ser nuestros principales aliados en la conservación. La conservación, como les digo, para mí, para nosotros, tiene que generar esa resiliencia, esa equidad, esa justicia. En el reporte de las economías de biodiversidad, y con eso nada más brevemente, CERVAR destaca que la economía mundial, los medios de vida
y el bienestar, todos dependen de la naturaleza. Entonces depende de todos que podamos asegurar que las herramientas de gestión que implementemos, como las áreas marinas protegidas, que valoren y tengan todos los elementos para poder ser efectivas. ¿Eso qué quiere decir? No podemos fijarnos en solo nuestra visión como bióloga o nuestra visión como economista, sino tenemos que verlo en conjunto. Tenemos que asegurar que haya una integración de esos objetivos para que el manejo de estos océanos, de nuestros océanos a escala, sea efectiva. Desde la experiencia que tenemos de trabajo en Costa Rica, pero también desde la visión que hemos aprendido de nuestros colegas en diferentes regiones del mundo, sabemos que esa integración, ese enfoque que nos permita entrelazar el bienestar humano con las capacidades de resiliencia ante el cambio climático, con la generación de medidas de adaptación, con el uso de herramientas efectivas de gestión en los océanos, es lo que hace que sea, que tengamos viabilidad a largo plazo como humanidad. Y esos son los retos más grandes, porque nos toca ser muy empáticos, nos toca tener una apertura hacia entender los diferentes puntos de vista para poder llegar y negociar y trabajar hacia una conservación a largo plazo. Y como con el cambio climático estamos hablando que la conservación marina requiere decisiones inmediatas, decisiones ahorita que puedan ser difíciles, pero decisiones que van a asegurar el bienestar no solo de la humanidad, de los recursos y de la biodiversidad, sino que podamos tener ese bienestar en el largo plazo y asegurar que podamos tener nuestras poblaciones sanas. De mi parte, realmente quería darles solo un breve repaso de esos retos a largo plazo, de estos retos a escala que tenemos para la conservación marina, y pues los dejo con los siguientes panelistas. Bueno, darle las gracias a Ana Gloria por esta presentación y seguidamente escucharemos a Mónica Gamboa de la Asociación Costa Rica por Siempre. Gracias, Braulio, y saludos a Ana Gloria, a Alejandra y a Alan que nos acompañan hoy. Voy a presentar rápidamente. ¿Me confirman si lo pueden ver ya en forma de presentación? Correcto, sí, se está presentando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. días. Tengo presentador, perdón, Moni. Ok, gracias. Déjame ver si lo puedo resolver porque me está dando problemitas esto. ¿Ahora? Ahora sí, excelente. Ya estamos en pantalla completa. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Mónica Gamboa. De verdad es un placer para la Asociación Costa Rica por Siempre ser parte de este foro, ¿verdad? Del día de hoy. Actualmente soy la gerente de conservación marina de la asociación, bióloga marina de profesión, y de verdad que vivimos tiempos un poco convulsos, ¿verdad? Para la conservación en general. ¿Verdad? Es un poco difícil tratar de no ser y no traer, ¿verdad? A la mesa un panorama un poco pesimista, pero la gran realidad es que lo es, ¿verdad? Bastante, sobre todo estamos corriendo, tenemos una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Donde todos estos foros internacionales, todos estos informes, ¿verdad? Que nos brindan científicos, especialistas alrededor del mundo, pues nos dicen que sí, estamos en una carrera contra el tiempo. Recientemente la asociación tuvo la oportunidad de participar en el congreso de la UICN, ¿verdad? Que se llevó a cabo en Francia, y pues es parte de esta discusión que se da, ¿verdad? Lamentablemente creo que pocos son los avances que vamos a hacer significativos para los temas de conservación, especialmente conservación marina.
si la discusión la seguimos centrando en una discusión ser humano versus biodiversidad, ¿verdad? Creo que es uno de esos puntos álgidos que si no logramos vernos como parte de todo este sistema, va a ser muy difícil, ¿verdad? Que podamos realmente hacer conciencia de lo que nos está sucediendo. Lo mencionaba antes Anita y Alejandra, ¿verdad? Estamos ante una de las crisis más grandes que hemos podido ver como humanidad de pérdida de biodiversidad. Muchas veces o muchos llevan este tema de pérdida de biodiversidad, calentamiento global, etcétera, a que son ciclos naturales del planeta Tierra, y efectivamente lo son. Sin embargo, la gran diferencia ahora es el hecho de que como seres humanos y como seres racionales hemos llevado este proceso, ¿verdad?, de tanto de calentamiento como pérdida de biodiversidad a un ritmo sin precedentes, y es lo que realmente el planeta ya no ha podido manejar. Entonces creo que en la medida en que vayamos comprendiendo un poco mejor, porque sí es bastante alarmante, digamos, ver la falta de conciencia, de información que hay respecto al papel de los océanos en regular el clima del planeta, por ejemplo. Todavía notamos bastante falta de información en la población en general respecto al tema de biodiversidad marina, ¿verdad? Creo que hasta que no comprendamos un poco mejor y más extensamente en las poblaciones, no solo de las rurales costeras, ¿verdad?, sino, como lo mencionaba Alejandra, creo que es un tema, ¿verdad?, que vemos bastante desvinculado a aquellos que vivimos en la parte central de nuestro país, y supongo que es una situación que podemos extrapolar al mundo. Las grandes ciudades, si no están en las zonas costeras, pues entonces se sienten muy alejadas del tema de conservación, y nos alejamos también de las problemáticas que muchas veces se generan acá en la ciudad, en la parte central de la ciudad. No nos ligamos, ¿verdad?, a este tema de la problemática de la conservación. Nos estamos enfrentando, perdón, me dicen que no se ven los slides. No se ven los slides, yo creí que los habías quitado, pero sí no estás presentando. Okay. Bueno, igualmente no tenían, era más una guía, podemos seguir así. Sí, como habías dicho que no tenías presentación. Sí, está bien. Pasó. Muchas gracias. Continuamos. Costa Rica por siempre como un fondo ambiental, también venimos afrontando un poco el tema de la reducción, ¿verdad?, de los fondos disponibles para recaudar hacia los temas de conservación marina, aun cuando es un tema, ¿verdad?, que está muy vivo y que está muy presente hoy en día en la discusión política mundialmente, ahorita que se está llevando a cabo la reunión de mandatarios, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Sin embargo, estamos enfrentando una de las crisis sanitarias más grandes, ¿verdad?, a las que nos hemos enfrentado como humanidad. Y por supuesto que básicamente por este punto inicial con el que arranqué la discusión, ¿verdad?, siempre vamos a tener en la balanza llevando más peso, ¿verdad?, del tema de la parte humana. Por tanto, esta crisis de salud que estamos viviendo, pues ha venido a dirigir, ¿verdad?, muchos de los fondos a los temas de vacunación, ¿verdad?, de salud humana, de tratar de restablecer la estabilidad en el tema de sanitaria a nivel mundial, de repente, ¿verdad?, como una medida completamente directa en función de reactivar las economías de los países que se han visto tan afectadas, ¿verdad? Entonces, se vuelve un gran reto, ¿verdad? Cada vez tenemos que ser mucho más innovadores en cómo accesamos a estos diferentes fondos que podemos dirigir a los temas de conservación marina. Y pues los que hemos estado en este ambiente entendemos, ¿verdad?, que cualquier
tema de que se lleve a cabo en el mar, ¿verdad? Requiere de muchos mayores fondos, ¿verdad? Que todo se vuelve bastante más caro en trabajar en la parte marina que en la parte terrestre. Entonces, realmente el tema de recaudación de fondos se vuelve vital y por eso, ¿verdad? También nos hemos abocado un poco a entender cuáles son esos vacíos financieros que requerimos de ir reduciendo para que realmente nuestras áreas marinas protegidas estén efectivamente manejadas y que esa efectividad de manejo se traduzca, ¿verdad? En lo que esperamos, y es una mayor resiliencia de los ecosistemas y por tanto una mayor resiliencia de la biodiversidad que en ellos habita, y por tanto que se traduzca también de forma inmediata, ¿verdad? O, bueno, no tan inmediata, pero sí que se traduzca en un bienestar económico para actividades como la pesca, ¿verdad? Que es uno de los principales usuarios de estos ecosistemas y de estos servicios ecosistémicos en general. Sin duda, ¿verdad? Y creo que en esto todos estamos muy de acuerdo, nos estamos enfrentando a retos muy grandes, por tanto necesitamos buscar soluciones muy grandes, y esto nos lleva casi que no tenemos más opción que tratar de trabajar en alianzas, ¿verdad? El ejemplo y el caso más cercano, ¿verdad? Necesitamos trabajar mucho más en alianzas a nivel nacional. Somos pocas las organizaciones que en general trabajamos en temas de conservación marina, y si bien pues cada una tiene sus líneas de trabajo, sus objetivos, sus estrategias, creo que ya la problemática general global nos lleva, ¿verdad?, a que nos tenemos que poner líneas conjuntas de trabajo, de manera que como país, ¿verdad?, podamos alcanzar retos, a solventar retos que de otra manera no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces creo que ese trabajo en colaboración se vuelve más importante que nunca, y como bien lo decía Ana Gloria, ¿verdad? Y en el caso específico, digamos, de Costa Rica, su zona económica exclusiva, las fronteras que esta zona económica exclusiva nos lleva a tener, ¿verdad?, con países como Ecuador, Colombia, Panamá. Ese trabajo regional es sumamente necesario si realmente queremos abordar los problemas del Pacífico Oriental Tropical, donde al final los recursos son compartidos, donde los problemas son compartidos y por tanto las soluciones deberían de nacer para que sean efectivas, ¿verdad?, con una visión ecosistémica, donde realmente entendamos cuál es la relación entre países, ¿verdad?, en temas de cómo compartimos esos recursos y qué tipo de medidas de manejo, de control y vigilancia, etcétera, necesitamos aplicar para lograr una conservación marina integral. Y después definitivamente, pues, hemos visto, ¿verdad?, esta necesidad de trabajar en colaboración con los diferentes sectores, ¿verdad?, usuarios de estos servicios ecosistémicos. En general, el tema de acercamiento del sector privado a los temas de conservación se vuelve una gran necesidad que ya se expone en estos foros mundiales, ¿verdad? Es muy probable que si no logramos esa incorporación del sector privado, no vayamos, ¿verdad?, a alcanzar en un tiempo reducido, ¿verdad?, y más acelerado, ¿verdad?, que logremos cumplir con estas metas que se vienen acordando, ¿verdad?, y que son estrictamente necesarias para que logremos salvaguardar, ¿verdad?, el bienestar de estos ecosistemas y de la biodiversidad. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es esa necesidad de educación, de concientización, lo que mencionaba antes, ¿verdad?, no solo en las zonas costeras, sino especialmente en los centros urbanos, donde se genera se da el origen de muchas de las problemáticas de conservación marina que enfrentamos hoy en día. Y ¿verdad?, todavía tenemos muchos vacíos de información de la parte financiera, ¿verdad?, de la parte económica, pero también de la parte técnica. Necesitamos trabajar en colaboración para que las instituciones del gobierno
competentes, ¿verdad? Que les compete el tema de conservación marina, estén más fortalecidas, tengan los recursos necesarios, ¿verdad? Para asegurar la efectividad de manejo de las áreas marinas protegidas. Y pues en general es un llamado, ¿verdad?, a trabajar de forma conjunta, instituciones de gobierno, nosotros como instituciones de la sociedad civil. Creo que es momento, ¿verdad?, de que mostremos un poco más ese trabajo colaborativo, pues porque los retos son grandes y las soluciones deben ser aún más grandes todavía. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por tu presentación y seguidamente escuchamos al señor Alan Valverde. Adelante, Alan. Sí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y un honor estar acompañándolos en esta sesión y seguir después de estas colegas que son especialistas en la parte marina. En mi caso en particular, yo trabajo en la Universidad para la Cooperación Internacional, soy el director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y también soy el vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. ¿Se ve mi pantalla en este momento? Correcto, sí. Bien, entonces la perspectiva que les voy a compartir no es necesariamente de especialista en la gestión marino-costera, sino más desde esta otra visión de gestor de espacios de áreas protegidas en general y tal vez un poquito tomando como base las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica, donde los retos de conservación que vamos a hablar y que ya hablaron las compañeras también son o se repiten, son prácticamente los mismos. Y quise separar los retos en estas 4 áreas: gestión del conocimiento y puesta en valor, la planificación y el marco normativo en general, la visión holística que ya citaron también las compañeras, que me parece que es fundamental, y la especificidad de los retos que hay en la parte marina y de sus amenazas. No es una presentación extensiva, hay muchos temas que se están quedando por fuera, pero bueno, para poder hacerlo en el tiempo tenemos algunos ejemplos de estos. Específicamente sobre gestión de conocimiento y puesta en valor, yo creo que lo que no se conoce es difícil que nosotros lo podamos proteger. Y recopilé esta imagen del Acuario Nacional, donde se muestra que a este momento nosotros como especie hemos mapeado ya el 100% de la Luna. Tenemos un mapa completo de la Luna, un mapa completo de Marte, pero apenas hemos mapeado el 5% de nuestra área, de nuestros océanos. Entonces, es interesante que nosotros tengamos más conocimiento de lo que pasa fuera del planeta que de la parte marina. Y este es uno de los retos principales que tenemos. Cómo proteger adecuadamente, no solo protegerlo estableciendo una categoría de área protegida, sino protegerlo adecuadamente para que se conserven los procesos ecológicos y se siga generando el bienestar que tienen o que generan estas áreas protegidas. Esta es una de los temas. En mi experiencia previa como funcionario de área protegida, recuerdo en Tortuguero que es el doble en su parte marina y nosotros no sabíamos qué es lo que estaba pasando en la parte marina. Nada más hacíamos ejercicios de control y vigilancia, esperando que en algún momento se pueda saber qué es lo que hay ahí. Entonces, esto es algo que pasa mucho en nuestras áreas protegidas. Desconocemos lo que hay y por eso no podemos hacer una gestión eficiente. Otro de los temas en los que hemos avanzado como sociedades en poder compartir cuáles son los servicios ecosistémicos que generan nuestras áreas protegidas. Y encontré esta imagen que es bastante típica, que habla cuáles son algunos de los servicios ecosistémicos. Son cuatro tipos de servicios ecosistémicos. Aquí ilustramos los 3 que tienen un vínculo, digamos, más perceptible para nosotros, para los seres humanos. Pero desde aquí vemos el sesgo que hay desde la parte terrestre, y es que, como nos citaba alguna de las compañeras, hemos crecido de espaldas al mar, y entonces cuando vemos estos ejemplos de servicios, se nos hace difícil encontrar uno en la parte marina. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos es poder ponerlos en valor, estos servicios ecosistémicos, demostrar cuál es su relevancia. Muy pocas personas se imaginan el aporte que hace para el balance de carbono en nuestros océanos, que es el principal sumidero de carbono. Mucha gente lo piensa que son los árboles, posiblemente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darle vuelta al chip y demostrar la importancia que tienen los servicios ecosistémicos que se generan en el mar, que van mucho más allá de la pesca y de esto del carbono? Básicamente, la estabilidad climática que nos dan los océanos son los que nos permiten a nosotros que no hayamos caído actualmente en el colapso planetario. Entonces, uno de los retos que tenemos es cómo visibilizamos más esto, porque es fundamental que la gente entienda que el océano no es solamente un sitio bonito para ir
a la playa a tirarse al sol, sino que lo que está ahí es de todos y es muy importante conservarlos para nuestro propio bienestar. Un ejemplo típico de esto es, bueno, los manglares, la importancia de los manglares y de sus servicios. Y cuando nosotros hablamos de crear áreas protegidas, muchas veces se nos vienen encima pensando que lo que queremos es restringir el aprovechamiento. Una de las compañeras también citaba que conservación y aprovechamiento son parte de la misma fórmula. Entonces, nosotros conservando áreas protegidas lo que buscamos es que precisamente se mantenga ese balance dinámico y que podamos seguir recibiendo a través de soluciones basadas en la naturaleza como estas, los beneficios que tienen las áreas protegidas o que tiene la biodiversidad en general. Esta misma gestión de áreas protegidas que nosotros tenemos es heredada de la parte terrestre, también lo comentó alguna de las compañeras, y además de que hemos visto siempre el mar, lo hemos tenido de espaldas, todos nuestros instrumentos de planificación se han venido generando de lo que se hacía en la parte terrestre. Eso ha sido una gran falla, pensar de que podemos nada más trasladar lo que habíamos hecho, que no necesariamente estaba tan bien, a la parte marina. A nivel global, nosotros tenemos una serie de compromisos y uno de estos que teníamos para el 2020 era alcanzar por medio de áreas protegidas, cubrir el 17% de zonas terrestres y el 10% de áreas marinas protegidas. Ya también lo indicó Braulio y algunas de las compañeras, nosotros no llegamos al 3% en la parte marino-costera, pero esto es solamente un tema cuantitativo, porque lo que verdaderamente está detrás de esto es cómo logramos a que se vea como sistemas, y sistema implica integración, que además estén gestionados de manera eficaz, que sean ecológicamente representativos, que estén bien conectados y que además se reflejen otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas. Es decir, que no todos sean áreas protegidas como tales, sino también otras estrategias que sumen a la conservación. Todos tenemos ejemplos de esfuerzos de conectividad que se están desarrollando, en la parte marina también se está haciendo, que estamos tratando de trabajar en esa visión más amplia que decía Alejandra, si no me acuerdo mal, de que no podemos hacer mucho si solamente nos dedicamos a proteger lo que está en nuestro patio, sino que tiene que ser una visión mucho más amplia. A nivel de Latinoamérica, y viéndolo como retos que tenemos en general, en el 2018, en un trabajo que se hizo para analizar el cumplimiento de las metas Aichi, que dirigió Red Parques, esto que ven acá en la segunda columna, habla de cuánto es el porcentaje de conservación en la parte terrestre y cuánto es en la parte marina en la segunda columna. Lo mismo en estas dos. Las flechitas muestran en azul si al 2020 se esperaba que se superara la meta que les dije del 17 o el 10 marino. La verde muestra que posiblemente se iba a alcanzar. La amarilla muestra que hay avances, pero que posiblemente no se alcance. Y la roja muestra que hay avances que son mínimos o no hay avances del todo. Entonces vemos por acá Costa Rica, que el avance que tenemos al 2018 no iba a ser suficiente para lograr la meta de conservación marina, y que al final ese es un hecho. Entonces hay muchos rojitos aquí y todos o prácticamente o casi todos muestran pocos avances en la parte marina. El 2018 entonces teníamos un 22% de la parte terrestre viéndolo como bloque en Latinoamérica y un 8.4% en la parte marino-costera. Al 2020, en el informe Planeta Protegido para Latinoamérica, llegamos a un 24% de la parte terrestre y un 18.9% en la parte marina, otra vez viéndolo como Latinoamérica, y esto nos da una cierta esperanza, pero las características de esto, que no es solamente cuantitativo, sino que tiene que ser, tener una gestión eficiente, que tienen que tener modelos integrados de gobernanza y una representatividad ecológica, está todavía en veremos en todo el bloque, pero también en nuestro país es una condición que hay que analizar. Y específicamente sobre la efectividad de la gestión, cuando nosotros tomamos lo que es el ciclo de la planificación, donde nosotros tenemos el análisis de amenazas, donde tenemos los planes de manejo, los planes temáticos y demás, regularmente nosotros en este ciclo llegamos hasta productos específicos, pero no llegamos a analizar si verdaderamente estamos siendo eficientes o estamos teniendo resultados de conservación adecuados. Nuestros instrumentos de efectividad de la gestión tienen esta debilidad, y es porque estos resultados no se logran medir a 2, a 5 o a 10 años. Si pensáramos, por ejemplo, en tortugas marinas, cuando la tortuga regresa al mar después de que nació la primera vez, han pasado 15 o 17 años. Entonces, muchas veces la fotografía que nosotros vemos pensando en este enfoque de especie de tortugas marinas, lo que vemos ahí
refleja esfuerzos de conservación de hace 15, 20 o 30 años y no necesariamente los que tenemos actualmente. Entonces nosotros tenemos un gran pendiente de darnos cuenta si lo que estamos haciendo es eficiente para la conservación de estos hábitats. Y algunos datos adicionales muestran que si bien tenemos cubierto la parte terrestre y marina a nivel, digamos, de Latinoamérica, no así en Costa Rica como les mostraba en la parte marina, igual hay áreas claves para biodiversidad. En casi la mitad de estas áreas claves de biodiversidad no tienen ningún tipo de protección. O hay biomas que son muy relevantes que apenas que no superan ese 17% de protección. Es decir, ecológicamente todavía tenemos una brecha importante. Ahora, si a esto le sumamos que no conocemos mucho de lo que hay en la parte marina, entonces posiblemente estos datos sean mayores. Y otro de los temas que me gustaría también sumar en los retos que tenemos es que nosotros tenemos un personal que es limitado, pocos guardaparques, y además esto es un estudio que se hizo también para el 2020 para todo el mundo, pero también tuvo un componente para Latinoamérica y habla de que los guardaparques, por ejemplo, en este caso, han enfrentado situaciones que ponen en riesgo su vida en un 77% y que además reciben constantemente amenazas de muerte, y que no tienen los recursos suficientes o los equipos o los materiales ni la seguridad para desarrollar sus funciones. Entonces también el personal que tenemos cuidando estos espacios es todo un reto para nosotros. ¿Cómo hacemos para mejorar sus condiciones, para disminuir los riesgos que tienen y también para seguir manteniendo el ánimo que ellos tienen actualmente y la mística para desarrollar sus funciones? Y para complejizar el escenario, ahorita se discute para la CBD la meta de acción para el 2030 es que vamos hacia conservar un 30% de las zonas terrestres y un 30% de la parte marina. Entonces, a Costa Rica le falta un 27% en los próximos 10 años para conservar sus partes marinas. Pero esto no es solamente, como les decía, cuantitativo. ¿Qué vamos a hacer con el personal necesario para gestionar estos espacios? ¿Cómo vamos a hacer para seguir promoviendo el bienestar de las poblaciones, para disminuir algunas de las amenazas, para poder posicionarnos como verdaderamente generadores de bienestar, que yo estoy seguro que lo somos como áreas protegidas, pero cómo hacemos para cacarearlo más y para demostrar que así es? Y bueno, es uno de los retos que tenemos para la próxima década. Lo de la visión holística me parece fundamental, me parece que necesitamos una visión transdisciplinaria o interdisciplinaria, y creo que uno de los instrumentos más ricos que nosotros tenemos actualmente es el enfoque ecosistémico para llevar a cabo esta visión un poquito más amplia y holística. El enfoque ecosistémico son 12 principios que están en 4 esferas, podríamos llamarlo, y una de ellas es la parte social y política. Entonces, ¿cómo la conservación genera beneficios desde esta óptica? Y si vemos en el mapa que tenemos ahí de Costa Rica, desde la parte social y política, nuestros cantones o distritos, las zonas más pobres del país, están ubicadas en la parte costera, en el Caribe y en el Pacífico. Pero además ahí también tenemos aspectos culturales muy diferentes entre el Caribe y el Pacífico que hay que contemplar en la gestión particular de las áreas protegidas. El enfoque ecosistémico también nos llama a tener esa visión amplia de que lo que nosotros hacemos en algún lugar tiene relación con lo que pasa en otros sitios. Y bueno, las migraciones de especies es uno de los ejemplos más claros para mostrar esa visión sistémica y por qué no podemos quedarnos nosotros en nuestro patio trabajando únicamente. Mucho del lenguaje que se maneja o que todos conocemos es la parte financiera, económica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en valor esos servicios ecosistémicos y demostrar el impacto que esto tiene? Porque la gente lo entiende más fácil así cuando logramos demostrar que esto no es solamente algo bonito, algo que es de biólogos marinos, sino que es de todos, que a todos nos genera bienestar y que si esto está mal, vamos a estar todos mal a largo plazo, bueno, inclusive a medio o corto plazo. Y también entender, como les decía con el ejemplo de la tortuga, que esto tiene escalas diferentes. Lo que estamos haciendo ahorita va a tener posiblemente impactos el próximo año, pero algunos van a tener impactos hasta dentro de 50 años. Entonces también hay que tener en cuenta que las condiciones de cambio, que esto va a ser permanente y que nosotros tenemos que estar trabajando en diferentes frentes y para diferentes momentos. Entonces, a nivel de visión de sistema, uno de los ejemplos clásicos es la lógica de cuencas hidrográficas. Entonces,
citaba una de las compañeras de lo que pasa en la parte de las ciudades. Bueno, sí, lo que pasa en la parte de las ciudades se está viendo en los océanos. Esa visión de que lo que hacemos aquí arriba impacta la parte de abajo y de lo que nosotros como gestores no deberíamos limitarnos solo a lo que, a lo que pasa en la parte de abajo, debe ser parte de nuestro enfoque. Eso desde la óptica sistémica, desde la óptica de escalas, les decía, bueno, aquí se ilustra un poquito algunas de las migraciones. Esas salen todas de Costa Rica. ¿Qué hacemos nosotros protegiendo solamente en la etapa de desove de alguna especie en particular o en la etapa de apareamiento? Si fuera de eso, en otras zonas puede estar muy desprotegida. ¿Y cómo hacemos para incidir en esos niveles regionales? Y también ver las áreas protegidas desde el punto de vista de aprovechamiento. ¿Cómo logramos de que este aprovechamiento sea verdaderamente sostenible? Y para ir cerrando, sobre algunos de los retos que tenemos es esa especificidad que tiene la parte marina. No es lo mismo gestionar un área protegida terrestre a la tridimensionalidad que tiene en la parte marina. Hay áreas protegidas marinas que se han creado solamente para proteger el fondo marino. Hay otras áreas protegidas que se están creando para poder proteger lo que pasa en la columna de agua y otras es para la parte más superficial. Entonces, esto requiere enfoques diferentes a los que nosotros utilizamos en la parte terrestre. Y también a nosotros se nos hace muy difícil entender cómo gestionar, por ejemplo, fenómenos como el domo térmico, que se mueven. Las áreas protegidas de nosotros son estáticas hasta el momento en la parte terrestre. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer medidas efectivas de conservación de fenómenos que ni siquiera tenemos claridad de cómo funcionan totalmente y hacia dónde se desplazan y qué implica conservar en algún momento y en otro o establecer medidas o vedas o algunas otras condiciones particulares? Esos son algunos de los elementos de especificidad por los cuales se requiere instrumentos específicos de conservación en la parte marina. Y sin entrar mucho en la parte de amenazas, la presión por la extracción de recursos que tenemos, no solamente a nivel local, sino toda la presión internacional que se está acercando cada vez más a nuestras costas americanas. Y evidentemente los efectos, por ejemplo, del cambio climático, pero también está el tema de plásticos, de sedimentación, de contaminación y de otros que estamos sufriendo. Ahora, yo no quería quedarme solamente em, con este enfoque de que podía sentirse como apocalíptico. La verdad, lo que nos convoca hoy es para hablar de retos en particular. Pero hay una frase que me gusta mucho de Thoreau que dice que en la naturaleza está la preservación del mundo. Entonces, antes de llegar y guardar todo y esperar a que se acaben los recursos, creo que la naturaleza es el camino, es el medio y conservarla es lo que nos va a permitir mantenernos a flote. Además, apostar a proteger ese 30% de los océanos es una señal muy positiva para nosotros, ya se está reconociendo. Nombrar la situación es fundamental para que nosotros empecemos a trabajar en la conservación que se requiere. Algunas acciones muy rápidas para esto, ya también muchas de las compañeras lo citaron. La investigación para conocer es fundamental, pero la investigación para la acción es trascendental. Que nos diga qué es lo que podemos hacer, que no lleguemos al punto de tener certeza de por qué desapareció una especie, sino que podamos desarrollar un manejo adaptativo que nos vaya a permitir que eso no desaparezca y que nos dé más chance de conocer a futuro lo que estaba pasando. Generar beneficios y comunicarlos adecuadamente es otro de los elementos que tenemos que hacer. Todo lo que hacemos en el área protegida, en los sitios, es muy importante, pero si no lo podemos difundir adecuadamente, es como si no lo hubiéramos hecho. Dotar de materiales y equipos para el personal es fundamental. El fortalecimiento de capacidades para el personal y también para las comunidades es fundamental. Identificar espacios para incidencia a nivel político y quedarnos ahí también es fundamental. Ahí es donde se toman las decisiones. Seguir ese enfoque de gestión integral. No perder de vista qué implica esa gestión integral y eso significa sumarnos a iniciativas de otros y compartir agendas y no solamente poner nuestra agenda como número uno. Y creo que una que es muy importante es recuperar el vínculo espiritual y cultural hacia las costas y hacia los océanos. Poder trabajar con la gente para que se reencuentre con el valor que tenía tradicionalmente el mar, para ellos es fundamental porque hay que empoderarlos para que logremos protegerlo. Creo que tenemos que olvidarnos que Costa Rica es solo la parte terrestre y también olvidarnos de que esto es una obligación del gobierno.
El gobierno va y viene y tiene diferentes niveles de comprensión sobre lo que es la gestión marino-costera y también diferentes intereses para eso. Pero nosotros vamos a estar ahí y esto es de parte de todos, entonces por eso es fundamental que lo cuidemos. Bueno, yo creo que esto sería de mi parte y les agradezco mucho, mucho el espacio. Por aquí queda mi correo también. Gracias. Gracias a vos, Alan, por todo el material que nos has facilitado. Rescato una frase que me pareció que podría ser un gran eslogan: grandes retos implica grandes soluciones. Y definitivamente la conservación de nuestros mares son retos muy grandes que tenemos que superar para poder lograr llegar a ese 30% que nos comentaba ahora Alan. Rescato algunos de los que se han mencionado, como es gestionar el conocimiento para la conservación de los océanos. Apenas un 5% tenemos de conocimiento de todo lo que hay dentro de nuestros océanos y nos hace falta mucho trabajo en ese punto de gestionar el conocimiento. Entender los servicios ecosistémicos de nuestros mares, disminuir las presiones sobre los recursos, contar con una visión integral, entender los impactos sociales y económicos que implica lo que es la conservación de los mares, aprender sobre el impacto del cambio climático, que también va a generar muchos daños y perjuicios, asegurar la perpetuidad de la biodiversidad marina y permitir su resiliencia es muy importante, entender los sistemas marinos, trabajar para la seguridad alimentaria, que también esto es un problema social, un trabajo conjunto con los diferentes sectores, las alianzas, la cooperación, todo esto es parte de lo que va a implicar el poder gestionar nuestros mares. Y finalmente, contar con una visión holística, y lo han mencionado la mayor parte de nuestros participantes, y eso implica desde el punto de vista natural, digamos, no solamente ver el árbol, sino ver el paisaje completo. Con esto, pues yo quisiera invitar a cada uno de los panelistas, pues que hagan un cierre muy breve, empezando por Alejandra, si nos puede ayudar, Alejandra. No, rápidamente, como yo lo dije, conservar es una acción que no es finita. Primero, varias cosas importantes. Tiempo no hay. Conservar no es uno, somos todos. Eso requiere investigación para tomar decisiones, requiere inversión. Conservar es una visión integral que nos compromete, que nos hace recordar lo que tenemos hacia atrás, lo que tenemos que proteger, quienes tenemos que protegerle, y somos todos, toda la sociedad civil, las autoridades de gobierno, los usuarios del mar. ¿Para qué? Para tener algo en 5 o 10 años, ahora lo dijo Alan, puede ser corto o mediano plazo. Potenciar la importancia y el impacto que tienen las áreas marinas protegidas es hoy. Para nosotros, muchísimas gracias por habernos invitado a este foro. Y el verbo es conservar, ver integralmente y seguir. Y además fortalecer la gestión de estos sitios que son importantes para Costa Rica, para la región y para el mundo. Gracias. Gracias, Alejandra. Ana Gloria Guzmán. Sí, muchas gracias. La verdad es que reforzar que 2 puntos importantes que se mencionaron. Uno, que esto requiere la cooperación de todos los sectores, dentro de los sectores y con todos los sectores. Eso quiere decir entre organizaciones que estamos trabajando con la camiseta de conservación, pero también los que tienen el eje económico, el eje social. Todos tenemos que trabajar con una visión conjunta para poder solucionar estos retos que no los podemos solucionar solos. Requerimos esa visión integral definitivamente para poder tomar medidas efectivas en un sistema cambiante. Los impactos del cambio climático van a afectar no solo los servicios que nos pueda dar el océano, sino la tierra, y tenemos que poder tomar medidas de adaptación y de mitigación ya. Como dice Alejandra, no tenemos tiempo. Las áreas marinas protegidas son una herramienta muy necesaria
que nos puede ayudar a gestionar nuestros océanos, pero tenemos un reto que va más allá de las áreas marinas protegidas, que es hacer una gestión efectiva de todos nuestros recursos naturales. Y para eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Decía Alan que no sabemos, solo sabemos el 5%, pero no podemos esperarnos a saber para poder empezar a trabajar por ellos y para poder asegurar su conservación y su manejo y su uso sostenible. Así que tenemos que trabajar en esos modelos de gobernanza que se adapten y que sean eficientes para poder hacer esa gestión ya. Así que les agradezco a todos y espero que podamos ponernos todos a trabajar como siempre hacia este futuro que queremos y que necesitamos por nosotros y por los que vienen detrás nuestro. Muchas gracias, Ana Gloria. Seguidamente, Mónica. Sí, muchas gracias. No, hacer de nuevo el llamado a la acción, ¿verdad? Creo que el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento y definitivamente el llamado a la acción, tanto de forma individual, ¿verdad? Todos podemos de una u otra manera sumar acciones desde nuestro diario vivir como consumidores, ser consumidores más responsables, más exigentes, ¿verdad? Y de ahí en adelante se va sumando la cadena, ¿verdad? Hacia una sociedad, hacia un colectivo. Definitivamente creo que es un buen camino, es una ruta que deberíamos de explorar y sumarnos, pero a la acción ya, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que me gustaría dejar y agradecer nuevamente al área de conservación por la organización de este espacio. No, gracias a vos, más bien, Mónica. Y seguidamente escuchamos a Alan Valverde. Gracias, Braulio y compañeras. Bueno, yo diría que tenemos que superar el ser muy buenos técnicos o muy buenos profesionales en la gestión marina y avanzar en difundir, en compartir, en comunicar, porque ahí, digamos, está, creo yo, una de las brechas que tenemos para poder movilizar a personas y instituciones y demás en favor de lo que estamos haciendo. Esto significa seguir poniendo en valor las áreas protegidas. Tenemos otro reto que es desaprender mucho de lo que nosotros aprendimos anteriormente sobre cómo gestionar los territorios, porque en la parte marina vamos a encontrar que no es lo mismo. No hay una fórmula y muchas veces nos quedamos esperando cuál es la fórmula para gestionar un espacio de estos. Bueno, no hay que construirla, hay que tener la apertura para hacerlo y hay que sumar otras visiones para llegar a eso. Y lo último es manejo adaptativo, que no es prueba y error, no es decir, bueno, vamos a ver si haciendo esto generamos un beneficio o eliminamos la presión y si no nos sale, bueno, lo intentamos de otra manera. Manejo adaptativo implica tener por lo menos las bases mínimas de entender lo que está pasando y a partir de eso tomar las decisiones particulares. Entonces, sí, con ese 5% de información, como decía Ana Gloria, es tomarlo como base específica para ir avanzando, porque las especies, los ecosistemas, los fenómenos que están pasando no nos van a dar chance en nuestra vida para entenderlos totalmente y menos en el sentido de urgencia que tenemos actualmente. Entonces, manejo adaptativo para mí sería una de las claves para esto. Gracias, Braulio, y gracias a la isla. No, con mucho gusto. Más bien, les reitero el agradecimiento de verdad de parte del área de conservación por haber participado y espero que esto pues sea un conocimiento que llegue a generar sus frutos al corto plazo, como decíamos ahora hace un momento. Sin más, yo creo que llegamos al final de este foro y de verdad muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias a todos. Feliz semana.